Como ya dijo el hermano Miguelito, tenemos un tema, ¿verdad? Que pues bueno, es un tema precioso porque sinceramente, sin la gracia de Dios, no estuviéramos en este lugar, ¿verdad? Así que ese dicho que a veces se dice como que fuera disco rayado, ¿verdad? Debería no serlo, ¿verdad? Porque por gracia estamos delante de Dios en esta mañana. Ahora, pero vamos a ahondar, ¿verdad? En esta lección poco a poco. Pero antes de eso quisiera una vez más darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad y a mi pastor por la confianza también y a ustedes, hermanos, por, pues sí, ¿verdad? Por no pararse, gloria al Señor, y estar ahí sentaditos en esta mañana. Yo sé que, ¿verdad? Venimos con esa intención, con ese propósito de aprender un poquito, ¿verdad? Como a veces decía el hermano Andrés, ¿verdad? Aunque sea una palabra, dijo el hermano Andrés, ¿verdad? Entonces uno se siente satisfecho, ¿verdad? Que aunque sea una palabra, aunque sea una palabra. Eh, dice que una vez estaba predicando había una campaña evangelística y dice que el hermano decía y oraba un mes de oración, Señor, aunque sea uno que acepte, decía. En el mes de oración va, Señor, ahí viene la campaña, Padre glorioso, que no sé qué, que no sé cuánto, aunque sea un alma, Señor, decía, ¿va? Y cabal, gran fiestón y solo un alma aceptó, ¿verdad? Cabal el alma que él estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, no hay que limitarnos, hermano, hay que aprender más de una palabra, ¿verdad? Hay que aprender más, hay que aprender conceptos, hay que aprender esto, definiciones, ¿verdad? Las ideas, porque eso enriquecen, gloria al Señor, nuestro conocimiento, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece entonces si vamos a la lección? Un tema que dice que la gracia de Dios es para todos. Acordémonos de que nuestro pastor y muchos hermanos han predicado sobre esto, ¿verdad? La gracia es sinónimo a un regalo, ¿verdad? Y obviamente un regalo es algo que alguien no lo pide, ¿no? Muchas veces a nosotros nos han dado algo que quizás no lo hemos pedido. Ahora otras veces los pedimos y no nos los dan, ¿verdad? Pero más que todo el regalo que viene de Dios es algo inmerecido. Por eso es de que la gracia viene del latín charis, ¿verdad? Que significa pues regalo. Y es eso, es un regalo, ¿no? Un regalo es algo que nadie lo ha pedido, nadie lo ha comprado, se lo han obsequiado. Así que dice el tema que la gracia de Dios es para todos, todos, hermano. Muchas veces nuestra mente humana, como dice nuestro pastor, dice, no, a ese no, hermano. Oh, Señor, ¿por qué salvaste a ese? Señor, ¿por qué le diste esa oportunidad a ese si ese es un asesino? Señor, ¿por qué le diste oportunidad a aquel si ese tipo es un violador? Señor, ¿por qué salvaste a esa mujer si esa mujer abandonó a sus hijos? ¿Verdad? Aquí en Houston hace mucho tiempo, en un macabro asesinato, una mujer ahogó a sus 3 hijos. ¿Verdad? Hermano, y si algún día esa mujer decide aceptar a Cristo y arrepentirse de sus pecados, la gracia de Dios también puede alcanzarla. Y esas son las cosas que nosotros no comprendemos como humanos. Pero el tema es exactamente, hermanos, muy, muy bien escrito acá. Dice, la gracia de Dios es para todos. Todos. El pensamiento central dice que Dios no hace acepción de personas y que las buenas nuevas de salvación son para todo aquel que la recibe. Y el texto áureo dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Verdad? En este pasaje nosotros vamos a ver esta historia tan preciosa, que son historias que, hermanos, deberían de, ¿verdad? Siempre estas historias deberían de impresionarnos, ¿verdad? Por todos los factores que influyen en ella. Una es, por ejemplo, que estamos hablando de un hombre que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo alguien romano, no es judío. Acordémonos que vamos a hablar de Cornelio, un hombre que era, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que tenía 100 soldados, se me olvidó el nombre. Sea un centurión que tenía 100 soldados bajo su cargo, ¿verdad? Un centurión, un hombre de poder y de autoridad. Estamos hablando de Cesarea. La ciudad de Cesarea es una ciudad que aparece en varias ocasiones en la Biblia. La ciudad de Cesarea estaba situada más o menos a 40 kilómetros de Jerusalén y se llamaba Cesarea
porque Herodes la fundó en nombre del emperador de aquellos tiempos, que era César Augusto. Entonces César Augusto es prácticamente el nombre, ¿verdad?, en honor a él, Cesarea, ¿verdad? Felipe, el diácono Felipe, fue a predicar a Cesarea. Entonces Cesarea es una ciudad histórica de mucha relevancia. Y es ahí donde vivía el centurión Cornelio. Dice la palabra de Dios que era un tipo, ¿verdad?, que adoraba al Señor, adoraba a Dios, pero desde la perspectiva judía. Él era un prosélito judío. Entonces él no era cristiano aún. Pero parece ser que era tan piadoso que el Señor dice, bueno, vamos a hacer algo acá. Vamos a empezar a hacer algo acá, ¿verdad? Porque la gracia es para todos, ¿verdad? Entonces, es una historia muy preciosa esta, la de Cornelio. Así que la gracia de Dios es para todas. También debemos de tomar en cuenta que Cornelio era, ¿verdad?, de nacionalidad romana. Y en aquellos tiempos ser de nacionalidad romana le daba a uno un estatus social bien alto, ¿verdad? Tanto así que el apóstol Pablo en una ocasión, cuando le estaban pegando, él dijo, yo soy ciudadano romano. O sea, Pablo apeló a ese privilegio de ser ciudadano romano, porque tenía mucho poder el ser ciudadano romano en aquellos tiempos. Tanto de que el ciudadano romano no podía ser crucificado, a menos solo por un cargo, que era el cargo de traición. Pero de ahí en adelante a los ciudadanos romanos no los podían crucificar, hermano. Y que la crucifixión era una cuestión bien común en el ámbito romano. Ellos fueron los que implementaron esa cuestión, ¿verdad? En los tiempos de los romanos se hizo bien casual, ¿verdad? Bien, ¿cómo se llama? Bien común, que cualquiera que agarraban lo crucificaban. Como en muchos tiempos de nosotros, hace poco tiempo, ¿verdad? Hace unos años ya, ¿verdad? En nuestros países se llevó a cabo mucho la muerte de, por ejemplo, al paredón, ¿verdad? El fusilamiento. Era algo común, agarraban a un ladrón, a alguien, lo que sea, fusilado, ¿verdad? Algo así era en aquellos tiempos. Entonces el ser ciudadano romano era muy importante. Entonces acá tenemos a un hombre que es soldado, que es jefe de soldados, que es un centurión, ¿verdad? Y que aparte de eso es un ciudadano romano, ¿verdad? Alguien totalmente contrario. Acuérdese que el pueblo judío tenía problemas con el pueblo, con las leyes romanas, ¿verdad? Porque las leyes romanas, pues acuérdese que en el Roma antes no había una ley, no había una religión oficial como la que hay hoy, ¿verdad? Que esa es otra historia, pero digo, es decir, que habían muchos dioses, habían ídolos hasta que después apareció la Iglesia Católica Romana, pero desde antes, ¿verdad? El catolicismo, el Imperio Romano miraba a Judea, no solamente como una tierra de problemática, sino como una tierra, como una gente de bajo nivel, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Cornelio, estamos viendo, por ejemplo, si vamos al inciso A, al punto número 1, donde dice coordinación perfecta del Espíritu Santo. Y el inciso A dice preparando el terreno, ¿verdad? Preparando el terreno. Pedro es el que va a fungir acá como ese eslabón que va a unir, ¿verdad?, a este hombre con Dios. El título me llama la atención porque dice coordinación, ¿verdad?, perfecta del Espíritu Santo. Y es que acuérdese, hermano, de que Cornelio dice que estaba en su casa y que era un tipo piadoso y que en una de esas que estaba orando, ¿verdad?, el Señor se le apareció, un ángel de Dios, ¿verdad? Y le dijo, ve y te voy a dar las indicaciones, ve a llamar a un hombre que se llama Pedro, ¿verdad? Cefas, en tal casa, tal lugar. Y allá está Pedro también orando. Entonces aquí se coordina todo. ¿Todo por qué? Todo por la gracia perfecta del Espíritu Santo. Ok. El que no tiene el alumno, hermano, Hechos capítulo 10, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 10 de Hechos.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Acuérdense que acuérdense que el nombre Cornelio significa piadoso también, ¿verdad? Centurión de la compañía llamada La Italiana. Muchas gracias, hermano. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Aquí estamos viendo, de alguna manera, digamos así, lo vamos a llamar la biografía de este hombre. Aquí ya Dios a través de la palabra nos está diciendo las cualidades que tenía este personaje, ¿verdad? Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ahora sí, el inciso A, que dice, preparando el terreno, ¿verdad? Preparando el terreno. Y es que, hermanos, la gracia de Dios, como muchas veces se nos ha predicado acá, ¿verdad? Obra de diferentes maneras, ¿verdad? Muchas veces Dios hace esto acá para llamarlo a uno. De repente a uno lo llama de manera suave, pero de repente a otro lo llama como de una manera más fuerte, ¿verdad? Más pesada, ¿verdad? Más grotesca, digámoslo así. Entonces, diferentes, muchos formas de llamamiento, ¿verdad? Pero todo sea para implementar su gracia. Porque muchas veces, y me llamó la atención lo que decía nuestro pastor anoche, ¿verdad? Porque el hombre generalmente vive, el hombre que no tiene a Dios, que no tiene respeto por Dios, ¿verdad? Vive una vida superficial, ¿verdad? Una vida ficticia. Todo lo que aparenta no es. Y es lo que decía nuestro pastor anoche, ¿verdad? Que de esa manera el hombre en general vive así, ¿verdad? Una vida ficticia, es solo por fuera, pero por dentro son otra cosa. Y lo que el Señor dice, no, pues vamos a implementar mi gracia acá, ¿verdad? Vamos a implementar mi gracia acá. Estaba viendo yo la historia de un muchacho que se hizo, que era bien malcriado, ya era adulto, era bien, ¿cómo se llama? No le tenía respeto a nadie. Y cuando van a la investigación se dan cuenta que era un muchacho huérfano. Entonces, cuando él creció, ¿verdad? Él creció sin amor, ¿verdad? Entonces, y como él sentía ese daño que se le había hecho, todo lo que él veía, para él era cuidado, ofensa, ¿verdad? Vamos a actuar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Así represivamente, donde quiera que vayamos, vamos a andar ahí, ojo al Cristo, a la defensiva, ¿verdad? Y entonces, cuando de repente alguien lo ve y le dice, mira, ¿sabes qué? Todo lo que te ha pasado desde niño no es tu culpa. Pero Dios necesita entrar en tu corazón, ¿verdad? Y necesitas ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Y esa es la gracia de Dios. Porque ¿cómo es que alguien que va, por eso Jesús se enojó y les dijo, ¿por qué vienen a mí con palos y espadas? Les dijo. Si todos los días he predicado en el templo y ustedes han visto los milagros que he hecho cuando lo iban a agarrar. Y usted se acuerda. Y en cierto sentido, Pedro quiere defender a Jesús y ¡bum! Le corta la oreja a aquel, ¿verdad? Y el mismo Jesús dijo, ¿por qué vienen a mí con espadas y por qué vienen con palos? Como que, pues, si fuera un ladrón. Pero aún así Jesús extiende su gracia. Y usted sabe lo que le hizo a Malco, ¿verdad? ¿Qué le hizo a Malco, hermana Elena? ¿Qué le hizo a Malco? No le hizo nada. Sí, no le hizo nada, ¿verdad? ¿Qué le hizo, hermano Marquitos? ¿Verdad? Le puso glue. Hizo que la oreja era otra vez, ¿verdad? Ahí mismo, en ese momento de angustia, en ese momento, ¿verdad? Feo en contra del Señor, Él mismo ahí pone su gracia. Ahora a mí no me cabe la mayor duda de que ese Malco ha de haber quedado marcado por vida, hermano, ¿verdad? Porque ¿quién va a extender su mano de gracia así? Solamente Dios. Entonces la gracia es para todos, así que preparando el terreno. A ver,
Ahora sí, hermano Miguelito, busquemos por favor un lector, siervo, ahí que nos ayude, un lector, ¿verdad? Que haya comido café con pan esta mañana, ¿verdad? De esas semitonas, gloria al Señor, para que nos ayude a leer el inciso A, donde dice, preparando el terreno, ¿verdad? Así que estos adjetivos de piedoso y temeroso, ¿cómo se llama? Son unos adjetivos bien lindos que tenía Cornelio, ¿verdad? Piadoso y temeroso, ¿verdad? Piadoso y temeroso, qué lindo. A ver, ¿dónde está, hermano? Hermano, ahí está, muy bien. Ok, dale, hermana. Es interesante notar el paralelismo que hay en la coordinación previa efectuada por Dios. En los casos de Saulo y de Cornelio, estos tuvieron una experiencia personal extraordinaria, pero también ambos recibieron instrucciones de recurrir a la instrumentalidad humana del ministerio de otros creyentes. A Saulo se le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A Cornelio se le ordenó enviar a buscar a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La reverencia, las oraciones y las obras de caridad que Cornelio practicaba no fueron rechazadas ni pasadas por alto por Dios. Sin embargo, mientras él y los de su casa no escucharon y aceptasen en su corazón el testimonio y la invitación a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, ellos no podían recibir el perdón de pecados. Jesús es quien nos da la salvación por nuestros méritos personales y nuestras obras piadosas. Él es el camino y la verdad y la vida. Dios había estado preparado el corazón de ellos, guiándolos hacia la aceptación y la reverencia de su nombre. Gracias, hermana Brenda. La reverencia, las oraciones y las obras de caridad que Cornelio practicaba no fueron rechazadas ni pasadas por alto. Yo sé que este tema es de otro, como dicen, es harina de otro saco, ¿verdad? De otro costal. Pero me gustaría hacer un énfasis acá. La reverencia, y me gusta este detalle que pone el escritor acá, la reverencia. Acuérdense de que acá siempre se nos ha dicho, Dios no necesita nada. Dios no necesita de necesitar, ¿verdad? Él no necesita mi ofrenda, Él no necesita mi diezmo, Él es el Dios de la plata y del oro, ¿verdad? Pero en ese acto de dar hay una reverencia y me llama la atención a mí este detalle, ¿verdad? Y dice acá que la reverencia, por medio de sus oraciones y las obras de caridad que Cornelio practicaba, no fueron rechazadas ni pasadas por alto por Dios, ¿verdad? Siendo un hombre, y acuérdense que este hombre ni siquiera todavía era evangélico, lo vamos a poner de esta manera. Claro, él practicaba esto siendo un tipo piadoso, porque aquí podríamos decir lo mismo que dice la gente, mire, yo no necesito a Dios porque yo no digo malas palabras, yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo no ofendo a nadie. Bueno, Cornelio podría haber dicho lo mismo. Y Cornelio ofrendaba. Hemos escuchado testimonios de personas que dicen, mire hermano, yo antes no era cristiano, pero aún así yo daba el diezmo, ¿verdad? Yo no sé si usted conoce a alguien, pero yo conozco a alguien que conoce a alguien, vamos a dejarlo ahí, que me contaba, muy fidedigno por cierto, que me contaba que decía que había alguien que no era inconverso, perdón, que no era cristiano, y daba sus diezmos desde entonces. Ahora imagínese a usted a un evangélico dándole al Señor, ¿verdad? Hermano, ese acto de reverencia, ¿verdad? Lo que dice acá, dice, son prácticas que no son rechazadas por Dios, sino que son tomadas en cuenta. Todo lo que hacemos en este lugar es tomado en cuenta. Y todo eso va dentro del ámbito, todo dentro de la gracia de Dios. Todo dentro de la gracia de Dios, pero más sin embargo estamos viendo acá que esos son terrenos que el Señor va preparando, ¿verdad? Por eso, si en la iglesia hay hermanos que son dadivosos, ¿verdad? Que lo sean, que lo sigan siendo para el Señor. Y si hay alguien que no es dadivoso, pues bueno, vamos a aprender, ¿verdad? A darle al Señor. Vamos a aprender a ser piadosos delante del Señor. Y como ha dicho nuestro pastor, claro, eso no nos salva, pero hermano, ¿para qué vamos a ir al cielo en un lugar donde hay calles de oro y ser pobre allá, hermano? Podemos llegar a hacerlo, ¿verdad?
Pero el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos no solamente cuando lleguemos al cielo, sino aquí Dios también quiere restablecer lo que nosotros le damos a Él. Porque en la ofrenda, porque en el diezmo, porque en la adoración, en el levantar la mano, lo que sea, en todo hay reverencia para el Señor. En todo hay reverencia para el Señor. ¿Verdad? Cornelio, un centurión romano. La relación entre un judío y un romano esas relaciones no eran de las más cordiales, hermano. ¿Verdad? Hoy en nuestro tiempo no sé, pero usted ve que yo me he dado cuenta que habían países que estaban en guerra y que no sabíamos que estaban en guerra, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no sabía que Tailandia y Camboya estaban en guerra, fíjese usted. O que Azerbaiyán y no sé qué otro país también estaban en guerra y uno no sabe porque uno vive de este lado del mundo. Pero si hacemos nosotros la similitud, estaríamos diciendo de que entre un judío y un romano la relación no era una buena relación. ¿Verdad? Porque el judío era subyugado por los romanos. Por eso es de que el Señor Jesús cuando dice, miren, dice, si en alguna ocasión a alguien le pide un favor a ustedes, ¿verdad? Ayúdenle. Si le dice, ayúdame una milla, dice Jesús, ustedes ayúdenle otra milla. Pero cuando nosotros estudiamos, los únicos que tenían la autoridad para decir eso eran los soldados romanos, hermano. Porque el soldado romano llevaba en su equipaje, ¿verdad?, una cuestión bien pesada. Entonces, el soldado romano tenía la autoridad de decirle a cualquiera que si lo encontrara en la calle, mira tú, por autoridad del Estado romano, llévame por favor este equipaje una mía. Entonces, cuando Jesús dice eso, lo está diciendo de acuerdo a lo que vivía en ese tiempo, y en ese tiempo era el soldado romano el que hacía eso. Es decir, a nadie le gusta, hermano, que lo encuentren por ahí y le diga, mire usted, lléveme esto, ¿verdad?, a pura ley. Pero el Señor Jesús, en su gracia, dice, miren, no solo llévenle una milla, sino regálenle otra. Y eso es gracia, regalarle otra mía es gracia. Mire, hermano, fíjese que no tengo para comer, ¿verdad? Regáleme $100. Perdón, présteme $100, que se ve algo feo eso, ¿verdad? Présteme $100, mire, hermano, aquí está, ¿verdad? Pero le voy a prestar 50 y los otros 50 se los regalo. Yo sé que se me quedan viendo porque nadie hace eso. Nadie da gracia. Nadie da gracia. Es raro el que dé gracia. Mire usted, yo sé que usted me debe tanto, pero ¿sabe qué? Deme tanto nada más. Nadie hace eso, hermano. Pero, exacto, pero ¿qué tal si es al revés? Pero el Señor Jesús dice, ¿verdad? Entonces, pero el Señor Jesús nos dice estas cuestiones. Entonces, cuando Pedro dice, mira, ve para donde un judío, perdón, ve para donde un romano, y no solamente, sino que ese romano era un centurión, y le vas a predicar. Yo no creo que Pedro haya ido con todas las ganas 100%, ¿verdad?, hasta que haya llegado. Porque él sabía ¿cómo se llama? Lo que había allí. A ver, vamos a ir al inciso B. Perspectiva nueva para un sembrador anticuado. Oiga este título, qué llamativo. Perspectiva nueva para un sembrador anticuado. Ahora, a este lado, hermano Miguelito, en este lado, por favor, un lector. Tiene que haber uno de este lado. No creo yo que no hayan lectores de este lado. Ahí están. Evidentemente, hermanos, Cornelio era un creyente en el Dios de Israel, él y toda su casa. Él no escondía su fe, sino que la vivía en pleno, ¿verdad? No solo la vivía de hechos, sino también, no solo la vivía de palabras, sino también de hechos. Lucas se refiere a él como el piadoso y temeroso de Dios. Pero parece ser que a este hombre le faltaba algo, ¿verdad? Le faltaba algo. Hermano, ¿quién va a ser, hermano? Hermana, hermano. Ok. Por favor. Los discípulos no entendían que Cristo había muerto y resucitado, no solamente para redimir y justificar a los judíos creyentes, sino también a todo aquel que en él creyera. El problema de Pedro, en cierto modo, era similar al de Saulo. Ambos eran celosos guardadores de las creencias y tradiciones mosaicas, y no eran capaces de comprender el alcance de la obra redentora de Jesús. A
A pesar de lo espectacular de la revelación dada por Dios en aquella terraza en Jope, Pedro reaccionó en forma muy similar a Ananías. Expresó su desacuerdo con las instrucciones que Dios le estaba dando. Un nuevo pacto había sido inaugurado delante de sus propios ojos, pero él todavía estaba viviendo en el antiguo pacto. La fuerza de la orden con que Dios concluye la lección de Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta expresión no se debe tomar como una sugerencia. Con este mandato el Señor le estaba diciendo a Pedro que los prejuicios con que él había estado considerando a los gentiles debían terminar inmediatamente y totalmente. Los que son limpios con la sangre de Jesucristo no deben ser vistos como gente inmunda, no importa de qué nacionalidad provengan. Oiga, qué bonito. Gracias, hermana Roxana. No importa de qué nacionalidad provengan, pero esta es la gracia de Dios, ¿verdad? No importa de qué nacionalidad provengan, pero esta es la gracia de Dios. Ahora, vamos a poner en contexto esto. Acuérdense que Cornelio era romano. Cornelio dice que estaba orando en la hora novena, ¿verdad? ¿Cuál era la hora novena? Nomás así por recordatorio, rápido, hermana Catherine. Las 3 de la tarde. Cornelio está orando a la hora que oran los judíos de sangre. Primero. Segundo, Cornelio no estaba en Jerusalén. Cornelio estaba en Cesarea, a 40 kilómetros pero él estaba orando a la misma hora. Y aunque estuviera en Jerusalén, Cornelio tenía cierto acceso al templo. No todo el acceso, porque él no era de sangre. Porque había un acceso, había cierto límite para los judíos prosélitos, para los judíos que eran griegos, que eran romanos, que eran qué sé yo. Pero más sin embargo, este hombre tenía todas las de piadoso, hermano. Entonces, de alguna manera, Dios ve esto, porque la otra vez yo les decía eso, y esto tiene mucha certeza, que Dios ve muchas veces nuestras intenciones, ¿verdad? Es decir, a alguien que tiene las intenciones de cambiar, y de repente conocemos gente también que nunca ha tenido las ganas de cambiar, pero Dios llega, boom, y les hace un cambio. Bueno, eso se llama gracia. Pero también entre ese campo hay gente que tiene las intenciones de cambiar, de hacer algo mejor, de hacer algo diferente. Y aquí encontramos nosotros a este hombre, ¿verdad? Un romano, un centurión, ¿verdad? Alguien ajeno a la sangre judía que era el epicentro en aquel tiempo del Dios vivo. Pero más sin embargo, lo que leyó la hermana acá, ¿verdad? De que pues aquí no hay nación, aquí no hay lengua, aquí no hay nada. Entonces, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se va a derramar. Entonces, si nosotros viéramos a una persona que es anticuada para reconocer al evangelio, bueno, yo creo aquí por eso el título dice, el más anticuado de todos, Cornelio. Del que menos vamos a esperar nosotros. Si nos admiramos cuando Nicodemo va a hablar con Jesús, que ese tipo era de sangre judía, era un rabino, pero aún así nos parece raro. Bueno, más allá todavía está Cornelio, todavía más rara su situación, pero más sin embargo aún más allá llega el Señor. Y después de eso, hermano, bueno, ni hablemos del apóstol Pablo, que bendito sea Dios por el apóstol Pablo, hay evangelio acá en América. Obviamente Dios podía haber usado a cualquier otro, pero usó a Pablo para que hubiera evangelio, hermano. A ver, vamos a ir al inciso B, al punto número 2, perdón. El evangelio es universal. Ahora, en el punto que acabamos de leer, pues ahí rápidamente usted se acuerda que Pedro no quería ir. O sea, a Pedro se le pareció raro. Y usted ya sabe que Dios bajó el lienzo y todo eso. No nos vamos a meter ahí, pero digo, todo eso le enseñó a Pedro de que delante de Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Punto número 2. El evangelio es universal. Inciso A. La amplitud del corazón de Dios. Es que esto es lo lindo del Señor, que Dios, hermanos míos, no tiene límite. El corazón de Dios es un corazón ilimitado. Por eso hay una frase que me gusta mucho a mí del doctor Ormachea que dice, no hay nada tan malo que nosotros hagamos que Dios no lo perdone.
Y no hay nada tan bueno que nosotros hagamos para que Él nos ame más. ¿Verdad? El corazón de Dios es un corazón ilimitado. ¿Verdad? Como el plan que le dan a uno ahí en Metro, ¿verdad, hermano? O en T-Mobile, ¿verdad? Es ilimitado. ¿Verdad? Ahí puede hablar uno lo que sea, es ilimitada esa cuestión. Ok, la amplitud del corazón de Dios. Si usted tiene abierta su Biblia, voy a leer 4 versículos. Hechos capítulo 10, 34 al 36. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, acuérdense que a todo esto ya Pedro vino, ¿verdad? Ya fueron 2 a traerlo, se lo trajeron en un Uber y ya llegaron. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque ya me imagino el Pedro, hermano, al nomás llegar a la casa, ¿verdad? Y ver, ay no hombre, que hay soldados y son romanos. Ja. Ya me imagino yo, ya han de haber dado ganas de irse. Hemos escuchado testimonios de predicadores, de evangelistas, de pastores, ¿verdad? Que de repente Dios los ha llevado a orar por ciertas personas, hermano, que no, digamos así, al ojo común, no son muy buenas, ¿verdad? Tenemos la historia, por ejemplo, del hermano J. Ávila, que fue a orar por el yerno, ¿verdad? Que mató a su propia hija a la cárcel, ¿verdad? Esas historias, si alguien dice, no, hermano, ¿cómo? ¿Verdad? Me atrevo. Bueno, son ejemplos que nosotros vemos de que la amplitud del corazón de Dios. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora vamos a ver lo que dice el escritor. Inciso A, la amplitud del corazón de Dios. Otro hermano, ahora sí otro lector, pero a esto lo vamos a hacer un poco diferente. A ver, ¿quién va a leer acá, hermanos? Allá está la hermana Glenda. Muy bien. Después que la hermana Glenda lea eso, quiero que la hermana Glenda nos dé su opinión de lo que leyó, ¿ok? Por favor. Es más, le voy a dar una opción. ¿Ok? Usted va a leer, ¿verdad? Esa no es opción. Usted va a leer, eso ya es mandato. Pero la opción es esta, que usted opine o que le dé el micrófono a la hermana Elena y que ella opine lo que usted leyó. Usted tiene esas dos opciones, ¿oyó? Perfecto. Dele, hermana Elena, dele sin pena ahí, por favor. Vemos a Pedro, aunque confuso, aún después de la lección y la orden severa que Dios le dio contra sus prejuicios raciales y religiosos, siguió meditando en la visión mientras hospedaba los mensajeros de Cornelio. Dice que estaba perplejo y pensaba en la visión. Si se mantuvo tranquilo esa noche y emprendió camino el día siguiente, fue solo por su temor y reverencia al Señor. Luego del recibimiento que le hizo Cornelio y la actitud que observó en toda la gente que estaba preparada para oír el mensaje de salvación, su actitud se dirigió un paso más hacia la voluntad de Dios. Eso se nota en las expresiones que salen de su boca. En el versículo 34, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. El Espíritu de Dios que ordenó a Pedro acompañar a los enviados de Cornelio, también lo ayudó a entender el plan de salvación, que es sobre la base de los méritos de Cristo. Sin importar la nacionalidad, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Todos haríamos bien en aprender esta lección, ya que todos corremos el riesgo de caer en el mismo error de Pedro. Ok, lea una vez más esas letras, esas últimas líneas que leyó, por favor. Todos haríamos bien
en aprender esta lección, ya que todos corremos el riesgo de caer en el mismo error de Pedro. Gracias, hermana Glenda. Muy bien leído. A ver, vamos entonces con la opción 2, ¿verdad? Sería la que usted eligió. Hermana Elena, rápido una opinión ahí de lo que le... Lo que nos da a entender, ¿verdad? Bueno, prácticamente como lo dice el tema, que Dios no hace excepción de ninguna persona, ¿verdad? A pesar de los pensamientos que tengamos, ¿verdad? Dios más que todo conoce nuestros corazones. Y ahí vemos a Pedro, ¿verdad? Que en un momento pudo dudar, ¿verdad? Estuvo meditando sobre todo ello, pero al final la lección que le dio fue de que pues Dios no da excepción de ninguna persona, no hace excepción de ninguna persona. Esa es mi humilde opinión, hermano. Dios no hace acepciones de personas, claro que sí. Gracias, hermana Elena. Quiero que notemos algo rápidamente, hermanos. Esta escena que estamos viendo acá, acuérdense que este aprendizaje no solamente es para Cornelio, sino también es para, hermano Cristian, ¿para quién era este aprendizaje? ¿De quién estamos hablando? De Pedro, ¿verdad? Este aprendizaje también era para el mismo Pedro. Hermano, Pedro es un personaje importante en la iglesia, en la historia de la iglesia, en la historia del evangelio, si quisiéramos. Entonces, este aprendizaje lo vamos a poner en perspectiva acá. Mire, acuérdense que para ser judío había que hacer por lo menos 3 cosas, de las cuales imaginamos Cornelio había pasado. Primero era circuncidarse. Acuérdense que dice la Biblia de que más o menos la circuncisión, hermano, el dolor duraba más o menos 3 días. Cuando un hombre se circuncidaba, especialmente viejo, escapaba hasta de morirse. Entonces, para ser judío había que circuncidarse. Segundo, había que pasar por una especie de rito bautismal, que no era bíblico, pero era una cuestión tradicional de los rabinos, ¿verdad? Y la otra era ofrecer un sacrificio. Entonces, estos 3 pasos, Cornelio ya los había hecho. Entonces, pero cuando viene y el Señor viene y va a predicar, Pedro se queda perplejo porque en ese instante aquel no solo va a aceptar a Cristo, sino que va a recibir el Espíritu Santo. Y como dijo alguien por ahí, de choto. No sé si entienden esa palabra, yo la aprendí, ¿verdad? Una palabra bien interesante. De gracia. A ver, ahí hay una mano levantada. Hermano Marlon. ¿Cómo? Ahí va el mic, ahí va el mic. Amén. Me llamó la atención donde dice, vemos a Pedro que confuso después de la lección y la orden severa que Dios le dio contra sus prejuicios raciales. Eso va a entender de que Cornelio era morenito, me imagino, ¿no? O había algo de racismo por eso. Sí, gracias, hermano Marlon. Claro que sí. El prejuicio racial iba más por la raza, iba más por el ser romano. Eso me imagino de que dice de que por eso se puso como nervioso al ver de que le tenía que hablar de las buenas nuevas de salvación a alguien que no era de su. Exacto, sí, claro. Gracias, hermano Marlon. Claro que sí. Acuérdense de que de alguna manera el Señor tuvo que pushar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tuvo que pushar a los discípulos para sacarlos del entorno judío, del entorno de Samaria, de Judea, de Galilea, ¿verdad? Porque de alguna manera, acuérdense que los primeros evangélicos, ¿verdad? Eran judíos, netamente judíos, de sangre judía. Entonces el judío era bien celoso con su religión. Nadie podía más, o sea, bien, podía ser judío uno siendo de otra nación. Pero mire, ¿sabe qué? Vamos a ponerle estos pasos para que estos lo hagan, para que les sea difícil. Entonces había mucho prejuicio racial, ¿verdad? No sos de mi pueblo, hermano, no te lo mereces. No eres de mi nación, tú eres un gentil, tú adoras muchos dioses, tú eres un gentil. Entonces por eso en la palabra de Dios cuando encontramos ese término gentil, era en forma despectiva. No era solamente que era de otro país, sino que es un gentil, un gentilucho, ¿verdad? No es de nuestra clase. Y todavía en nuestro tiempo hay el ortodoxo muchas veces todavía es algo así. Es celoso, ¿verdad? Porque nosotros somos naciones paganas, ¿verdad? Y ellos fueron creados de los lomos de Abraham. Fueron creados, entonces ellos de alguna manera, ¿verdad? Son puros. Entonces, tanto así que en algún día le dijeron a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿verdad? Tenemos a Abraham por padre.
había un orgullo, hermano, ¿verdad? Entonces Pedro de alguna manera, ¿verdad? Él se queda perplejo, por eso decimos, el aprendizaje no solamente era para Cornelio, sino también era para Pedro, ¿verdad? Y así nosotros también podemos ir aprendiendo en la vida, hermano, ¿verdad? Ay, Señor, ¿y por qué le hiciste el milagro a aquel? ¿Verdad? Si ese Señor ese nunca te ha servido y lo sanaste. Ay, Señor, que aquella, mira, esa mujer no es, no es buena pieza. Y Señor, le hiciste un favor. Bueno, todo eso está inmerso en la gracia de Dios, hermano. Y nosotros también estamos inmersos en la gracia de Dios. Vamos a terminar, hermanos, con esto ya. El tercer punto, gloria al Señor. Vamos a ir al tercer punto que dice la acción sorprendente del Espíritu Santo, ¿verdad? La acción sorprendente del Espíritu Santo. Voy a leer capítulo 10 de los Hechos, versículo 44. Acuérdense que Pedro de alguna manera hace una introducción acá. Él les va a predicar. Le va a predicar a Cornelio, porque Cornelio hasta este momento no sé si tenía noción de quién era Jesús, pero de alguna manera Pedro va a introducir el mensaje de salvación ahí. Pedro sabe de que Dios lo ha llevado ahí para hablar de Jesús, para hablar de Cristo. Pedro no esperaba que Cornelio y sus allegados recibieran el Espíritu Santo. Esa es otra sorpresa que se va a llevar aquel aquí, hermano. Bueno, versículo 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Aquí, entre paréntesis, podemos entender entonces de que allá en el monte Sinaí, en los 40 días que estuvo Moisés, de alguna manera Dios, quizás en forma de película, le enseñó la imagen del tabernáculo según este versículo. Versículo 45, el cual recibió en su vejez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todo esto se lo está diciendo Pedro a Cornelio. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres así nos persiguieron. Entonces este es un mensaje que aquel está predicando con todo el ímpetu, ¿verdad? Y de repente en el punto número 3 nosotros encontramos la acción sorprendente del Espíritu Santo. Inciso A, un grupo de gentiles recibe el Espíritu Santo. Y me llama la atención porque cada vez que el Espíritu Santo bajaba a cierto grupo, a ciertas personas, hermanos, la Biblia dice, y bajaba, ¿verdad? Y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos hoy como hijos de Dios. Entonces Cornelio va a aceptar a Cristo, porque Cornelio él ya sabe de que viene alguien. El Señor le dijo que viene alguien a predicarle, a decirle algo que le hace falta. Entonces cuando Pedro viene y le predica, él sabe que es eso lo que él necesita. Y en un momento Pedro dice, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Que no sabemos ni siquiera qué es eso. Y dice la palabra de Dios que Pedro oró para que recibieran el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. Entonces todo esto que estamos viendo acá, está encerrado, hermanos, en ese, digámoslo así, en ese círculo, ¿verdad? Que se llama gracia. Nuestro pastor nos ha dicho esto siempre. Nosotros fallamos todos los días, ¿verdad? Y en algunas ocasiones no sabemos ni siquiera que fallamos, porque de hecho el salmista dice, ¿verdad? Que yo a veces te fallo y no me doy cuenta. Porque claro, lo más justo del hombre es lo más débil del Señor, dice Corintios. Lo más santo que pueda llegar a ser un hombre, esa santidad, si la medimos con la santidad de Dios, dice que es lo menos santo del Señor, ¿verdad? No hay comparación. Pero más sin embargo nuestro caminar, hermanos, va acompañado de eso, va dentro de la gracia de Dios. Pero como ha dicho nuestro pastor, tampoco podemos abusar de ella, ¿verdad? El problema de algunas denominaciones de nuestro tiempo es que la gracia la usan como escudo.
no como un remedio, ¿verdad? Solamente. Es decir, uno cuando se toma una medicina, uno se la toma porque tiene algo y siente que esa medicina le va a caer bien. Pero no, uno no anda por ahí diciendo, mire doctor, yo quiero que me recete una medicina para, no sé, para el páncreas o para la próstata, si soy hombre. Y el doctor me va a decir, pero ¿y usted padece? No, pero me la quiero tomar, ¿verdad? No me va a decir el doctor, usted está loco, porque usted no necesita medicina, usted está bien. Entonces la gracia no es, ¿verdad? No es el remedio anticipado para el ser humano. La gracia es el resultado para lo que nosotros hemos hecho de antes. Y ese es el problema, que hoy en nuestro tiempo hay religiones, hay denominaciones que usan la gracia como una cuestión, como una vía libre para vivir como uno quiera. Pero cuando nosotros vemos el tema, la gracia de Dios, nos damos cuenta de que la gracia de Dios está ahí para que nosotros vengamos después de haber cometido el error. Pero no para andar cometiendo errores, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que la gracia se derramó en la casa de Cornelio, no vemos a un Cornelio pecador, ¿verdad? Fallando, mezquino. Vemos lo contrario. Piadoso, temeroso, daba limosnas, oraba aquí, oraba allá. Era un personaje importante, hermano, que posiblemente nosotros no le lleguemos ni al ojo del pie, ¿verdad? Y aún así, ese hombre necesitaba gracia. Ahora imagínense qué será de nosotros. Pero gracias a Dios, que la gracia de Dios, como decía acá, ¿verdad? Es inmensa, tiene un valor incalculable. Y nosotros estamos ahí. Así que, hermanos, aquí ¿verdad? En este tiempo hemos hablado un poco de la vida de Cornelio. Y espero que haya sido ayuda para nosotros. Y saber que la gracia de Dios está ahí. Siempre que cometamos un error, vengamos a la gracia de Dios. Pidámosle perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Y dice la palabra de Dios que Él es amplio en perdonar. Porque el Señor es grande y su misericordia es eterna. Dele un aplauso al Señor. Vamos a dar el tiempo a nuestro pastor para que Él pueda finalizar en esta hora. Gloria a Dios.